Lucas capítulo 9 comienza diciendo, habiendo reunido a sus discípulos. Obviamente el Señor Jesús es el que los convoca. Es claro Lucas cuando dice sus, porque esos discípulos al Señor le pertenecen. Él fue el que los escogió. ¿Cuáles discípulos? Entre tantos que estaban a su alrededor, recordemos que 12 específicamente eligió. Ya lo vimos en capítulos anteriores de Lucas. Estos 12 van a recibir luz sobre su llamado. Porque podemos pensar que Él los convocó solo para que lo siguieran, cuando los llamó. Pero es que hay más cosas que implican el ser discípulo del Señor. Específicamente en el texto para estos 12, pero indudablemente nos da mucha luz a nosotros los que decimos ser de Cristo Jesús. ¿En qué contexto se mueve esta reunión? Recordemos que Lucas, cuando hace su investigación para escribirle a Teófilo y afianzar su fe, lo hace de forma temática. Así que vamos a tomar de lo que dice el Evangelio de Mateo, un poco, para podernos dar cuenta de esta reunión en qué ambiente se mueve. Voy a tomar inicialmente el capítulo 9 de Mateo, del versículo 36 al 38. Entonces, antes de esta reunión, el Señor hizo una observación. Voy para Mateo. Dice allá en el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, cuando el Señor vio toda esta gente que lo seguía, toda esta gente que era sanada por Él, toda esta gente que era liberada, toda esta gente que era alimentada, desde lo profundo de su ser se conmovió allá, internamente. Y la razón es porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque estos, en su gran mayoría judíos, estaban dispersos y como ovejas que no tienen pastor, desamparados. Porque los líderes religiosos judíos no estaban pastoreando bien al pueblo de Dios. La gente que seguía al Señor Jesús estaba cansada, estaba cargada. Le hacía falta alimento, no tenían buen pasto, digámoslo así. Les hacía falta protección. No eran bien direccionados. En otras palabras, estaban mal alimentados y desamparados. Entonces, cuando el Señor Jesús observa esto, le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Los campos, usando esta ilustración del campo, estaban listos para la siega, pero no había quien la recogiera. Y los que supuestamente debían hacerlo eran negligentes en su trabajo. Pero el Señor tiene una solución. Este versículo 38 puede conmover los cimientos de muchos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús, que es Dios, se dio cuenta que los líderes del momento no eran aptos para la labor que se necesitaban. En otras palabras, eran necesarios otros que fuesen idóneos, como obreros. Cuando el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, la palabra envía ahí tiene una connotación muy fuerte. Implica urgencia, porque mies hay mucha, pero los obreros son pocos, y por si fuera, además, malos, por lo menos los de ese momento. Así que en este contexto es que se mueve la reunión a la que son convocados los discípulos, los 12, por lo menos como lo vemos acá en el Evangelio de Lucas. Quiero hacer también algo para ilustrarte. Voy a tomar mano de un pasaje de Mateo
que nos narra desde antes y hasta después de lo que esta reunión tiene, porque Mateo es más específico que Lucas, así que lo podemos tener en nuestra mente como ilustración, por favor. Voy a leerte el capítulo 10 de Mateo. ¿Cuál es el afán? Dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo vivirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Bueno, ten todo eso ahí en tu cesera, para que no perdamos el contexto. Como te dije anteriormente, Lucas hace su investigación y la coloca por temas. Mateo es más cronológico. Más adelante retomaremos en Lucas cosas que acabamos de leer en Mateo. Pero por el momento, circunscribámonos a la reunión que el Señor Jesús ha convocado con sus discípulos. Vuelvo al versículo 1 del capítulo 9 de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, el Señor Jesús les dio poder y autoridad. Como vemos, tú y yo ya tenemos claro, desde luego, que el Señor Jesús es Dios. Estos 12 llegan a ser delegados directos de Dios, porque el Señor Jesús es Dios. Les dio autoridad. Autoridad acá es una palabra fuerte. Poder y autoridad es ese poder sin límite alguno que de parte de Dios les ha entregado a ellos. ¿Para qué? Porque también les va a dar el campo de acción para esa autoridad y para ese poder. Les dio poder y autoridad. Es que Dios lo puede dar. Y mira sobre qué se los da. En primer lugar, sobre todos los demonios, sin excepción. No dice sobre los demonios tales o los demonios tales, no, sobre todos. Mateo dice sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Entonces, el poder que el Señor Jesús delega en ellos abarca esa esfera espiritual que no se ve pero que existe y que en el Evangelio de Lucas que hemos venido desglosando, hemos visto que el Señor Jesús tenía muy clara y los demonios también. Ahora los discípulos que han visto al Señor Jesús en acción reciben un poder para que también ellos lo hagan. Entonces les da poder sobre todos los demonios y también para sanar enfermedades. O sea, no solamente para echar demonios. Y ese I es un además. Sanar enfermedades está en plural porque las enfermedades son diversas. Y tanto el Señor Jesús, como lo hemos visto, y como los discípulos en sus ministerios, como lo vamos a ver, hacían esto: echar fuera demonios y sanar enfermos. Mateo dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el poder es amplio y suficiente, pero a la vez específico para estas cosas. La cosa no queda ahí. O sea, ellos no salieron pues ya solamente con haber escuchado esto. Lucas nos dice, y los envió a. Recuerda que la palabra para apóstol también implica enviados a una misión. En este caso están siendo comisionados por Cristo. El viaje que estos van a emprender, como lo vamos a ver, es apostólico, porque obedecen a un envío. Mateo nos recuerda diciendo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Es decir, además del envío, el Señor no dejó nada a la deriva como para que se les ocurriese algo por el camino. Voy a leerte algo que no trae el Evangelio de Lucas y que es interesante. Mateo sí lo dice. Cuando los envía, les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se me vaya a sentir incómodo, mi amigo gentil. No, tranquilo, mi paisanito. Usted y yo sabemos que el Evangelio es para todos, judíos y griegos. Ya lo hemos visto en la carta a los romanos.
pero indudablemente los primeros son los primeros. Lucas no trae esta recomendación en su evangelio porque recordemos que lo escribió para Teófilo, y Teófilo era gentil, lo que menos necesitamos es ofenderlo. Lucas omite entonces el asunto porque evidentemente el evangelio es para gentiles, pero el Señor Jesús es recto con lo que el Padre le envió a hacer a él también, primero al pueblo, a los judíos. ¿Recuerdan aquella ocasión, como lo vamos a ver después, en que una mujer sirofenicia viene y le pide ayuda para un milagro porque una hija de ella estaba siendo atormentada? Y el Señor Jesús le contestó que el pan era para los hijos y no para los perrillos. Claro, ella era del pueblo gentil. La comisión del Señor Jesús era inicialmente para el pueblo de Israel. Y ella le respondió, sí, Señor, yo sé eso. Esa mujer era difícil de ofender, no como algunos mamelucos hoy en día que en los pasillos de las congregaciones se ofenden porque está lloviendo. No. Y ella le contestó, sí, Señor, yo sé, pero hasta los perrillos comemos de lo que cae de la mesa de los hijos. Eso dobló al Señor, se fue despachada con el milagro. Pero en este caso, el Señor Jesús, al enviarlo, les dice, ustedes no me van a entrar a ninguna ciudad gentil ni la van a predicar a los gentiles. Circunscríbanse primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Clarísimo. Lucas continúa y dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Este mensaje es maravilloso. La misión de aquellos 12 es la misma misión nuestra. Juan el Bautista también hizo lo mismo. El Señor Jesús también hizo lo mismo. Estos 12 apóstoles lo van a hacer. Y nosotros tenemos que estarlo haciendo en nuestra generación. Y yendo, dice Mateo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús es el Rey del reino. ¿Dónde está el Rey? Está el reino. Tenían que predicarle a las ovejas perdidas del pueblo de Israel que el Mesías había llegado. Y los envió a predicar el reino de Dios, dice Lucas, y a sanar a los enfermos. Te recuerdo, es un médico el que está hablando esto. Entonces mira, John, pero usted tan cansón, créame, a alguien le servirá que lo repita tanto. Y sanar a los enfermos. Mateo aumenta más la comisión. Él no solamente habla de sanar enfermos, gloria a Dios. Mateo también habla específicamente de limpiar leprosos, gloria a Dios. Mateo habla específicamente de resucitar muertos, gloria a Dios. Mateo dice, echad fuera demonios, gloria a Dios. Pero agrega algo espectacular, de gracia recibisteis, dad de gracia. Permítame aclararlo en un paréntesis lleno de neones. Sin cobrar. Todos sabemos por la lectura juiciosa que había muchos exorcistas ambulantes, esos cobraban. Que había muchos que hacían sanidades ambulantes, esos cobraban. Los del Señor Jesús debemos ministrar sin cobrar. ¿Te das cuenta? Porque algunas personas que hacen del Evangelio de las Añadiduras su vida central de predicación no tocan estos pasajes. Hablan sí de sanar enfermos, hablan de echar fuera demonios, pero no hablan de dar de gracia, sin cobrar. Bueno, no me puedo quedar acá. Y sanar a los enfermos. Y les dijo, porque te dije, el Señor Jesús no va a dejar nada a la deriva. Y de paso, usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué tan pocas personas hoy en día obedecen el llamado a servirle al Señor. Estoy hablando de aquellos que, habiendo oído el llamado de servirle al Señor, no a una organización, no a un grupo de personas, no a determinada esfera religiosa, no, a Dios. El Señor Jesús pone los parámetros fuertes y les dijo, y les dijo, seguramente es porque no faltó el que preguntara, bueno, ¿y qué llevamos para el viaje?
Les dio instrucciones, dice Mateo, diciendo, es interesante, pero vamos a ver cómo el Señor les habla a los 12 que está enviando, qué actitud deben tener frente al qué comer, qué beber y qué vestir y dónde habitar mientras están sirviéndole a Él. Y les dijo, no toméis nada para el camino. Es que el Señor Jesús no le pide a los que le sirven algo diferente a lo que Él hizo. Recordemos cómo llegó el Señor Jesús aquí a la tierra, con una mano adelante y una atrás. Esto es maravilloso. Él no solamente da instrucciones, Él vino con las solas instrucciones del Padre. El Señor Jesús no vino con los planos secretos de una mina de oro para poderse mantener mientras estaba acá a los 33 años. No vino con la franquicia de una mina de diamantes para poderse sostener acá porque Él vivía una vida muy abundante allá en el tercer cielo. Él no tenía los planos de grandes urbanizaciones y edificios para poderse Él mover acá, porque imagínate las comodidades en las que podía vivir allá al lado del Padre y del Espíritu Santo. No se trajo maletadas llenas de ropa angelical para lucir acá en la tierra. Recuerden pues que escasamente con una túnica, 4 chiros andaba para arriba y para abajo. No toméis nada para el camino. Ay, John, ¿esto me va a doler? Espero que sí. Pero también espero que puedas ver lo que con los ojos humanos no se puede ver, lo que solo se puede ver con la fe, la manutención que el Señor garantiza para todo aquel que decide obedecerle, porque Él llama, pero uno decide si le obedece o no. Mateo dice, no os proveáis de. Es fuerte lo que habla Mateo porque además de ser banquero, sabía muy bien que para viajar se necesitaban viáticos. Mateo dice, no os proveáis de. La frase significa, no procuréis para vosotros nada, ni adquiráis nada en ese viaje. No toméis nada para el camino, dice Lucas, y empieza a hablar de cosas esenciales para un viajero, por lo menos de aquella época. Ahora súmele la cantidad de perendengues que los viajeros de hoy tienen para llevar a sus respectivos viajes. Él empieza diciendo, ni bordón. Se estaba refiriendo a que no llevaran un bordón adicional con el que apoyarse, con el que espantar las musarañas que se encuentran en el camino, porque es que tampoco iban a salir en flota o en avión. No. Tenían que irse así, caminando por todas esas aldeas. Es más, el mandato es de urgencia, apuren. Y además también, agreguémosle, era un viaje relativamente corto. Para no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar con personas que para ir allí arriba, al Alto de las Palmas, se llevan 3 maletas. Van para tierra caliente y se llevan los abrigos y las botas de tierra fría y los sombreros y todas esas cosas. Van para tierra fría y se llevan los vestidos de baño y todas, en fin, usted sabe a qué me refiero. Hay gente que no puede ir al centro comercial si no lleva maleta. El Señor Jesús a los de Él los quiere ligeritos, ni bordón, ni alforja. La alforja era un bolso de cuero para viajar y además también algunos que se dedicaban a la mendicidad la cargaban para poder pedir. Qué interesante instrucción entonces la que el Señor Jesús está dando. Lo que les está diciendo es, ni cobren ni pidan. Porque es que el Señor Jesús no mandó pedigüeños para poder hacer su obra. Él los envió a hacer algo específico, a anunciar el reino de Dios, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Como te digo, no faltará el que pregunte, ¿y los viáticos? Ni alforja. Entonces ya llevamos, no toméis nada para el camino. Y Él les especifica que ni bordón, ni alforja, ni pan. Ni pan, qué interesante. Hoy en día, estoy hablando a ministros de otros países seguramente, no a nosotros jamás, a los que nos rodean.
Hay gente que no le sirve al Señor si no le ofrecen prestaciones sociales, si no le dan una gran póliza de salud, de esas, ni siquiera de oro le sirve, de diamante, de platino, si no les garantizan un sueldo casi que presidencial. Y es necesario el transporte, porque recuerde que yo vengo de dejar muchas cosas para poder servirle a Dios. Y si me garantizan vacaciones, porque acuérdese, eso del estrés, y que no sea allí, a un pueblo cercano, a una vereda, no, lo mío tiene que ser cruzando el Atlántico. Y en cuanto a vivienda, es necesario que me la garanticen también. Es que piden hasta uniforme de dotación. Estoy hablando de aquellos que supuestamente le servimos a Dios. Y también se necesita capacitación teológica, por favor, necesito por lo menos 10 o 15 años en un instituto o en un seminario. Y además secular, porque hoy en día también para predicar el reino de Dios y para poder echar fuera demonios, si es que los echan, y para sanar enfermos, si es que imponen las manos, se necesita ser psicólogo, abogado, psiquiatra, tener una capacitación en cuanto a expresión oral y verbal y gesticular, todas esas cosas. Ni modo, con razón tan poquita gente sale hoy. A veces pienso que es que el Señor no los envía, ni es el que los contrata. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, dice Lucas en esta versión del 60. Pero también podemos ver cómo Mateo maneja sus equivalentes. No faltará el que diga, no había dinero en esa época, no había banco emisor. Pues bien, Mateo dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre. Y está hablando de que no lleven eso en sus cintos. Es el cinto al que se refiere acá la billetera de aquellos viajeros de la época. Qué extraño el Señor. ¿Por qué me está pidiendo todo eso? Es que el Señor sabe a qué los está enviando y qué les está ofreciendo y en qué los está colocando a trabajar. Y era solo un viaje de ensayo. De los de vayan allá a la esquina y me hacen una vuelta antes de partir. Y además les dice, ni llevéis 2 túnicas. Eso. Prácticamente con la ropa interior que tenían y la exterior tenían que salir. Y agrega Mateo, ni de calzado. Es decir, se van con las sandalias que llevan puestas. Usted pensará que estoy bravo o enojado, no, sino que ustedes saben que yo me he movido en los pasillos de las congregaciones y en las denominaciones y entre ministros más de 3 décadas, sé a lo que me estoy refiriendo. Ni llevéis 2 túnicas. ¿Es que el Señor entonces nos está llamando a un voto de pobreza absoluto, etcétera? No, es que el Señor tiene que vivir y tiene que predicar y tiene que enviar conforme a lo que Él ha dicho. Él ya les había dicho, no se preocupen por qué han de comer, qué han de beber o qué han de vestir, porque de esas cosas se ocupan los paganos, los gentiles, los que no tienen a Dios. Pero vuestro Padre que está en el cielo, y escuche, y ese mandato es en general, ¿cuánto más para aquellos que dicen estar más próximos a Dios como para ser sus ministros o ministras? Pero bien dice el dicho, mientras haya cerdos se vende la guamasa. Me explico. Hay personas que son felices bajo la tutoría de personas que les piden, les sacan, les meten la mano al bolsillo, los estrujan, mejor dicho, ordeñan la misma vaca como 100 veces. Pablo encontró eso en su vida ministerial allá en Corinto. Por favor, acompañe esto con la lectura juiciosa diaria de los evangelios y hasta llegar al Apocalipsis, leyendo 9 capítulos diarios, y se dará cuenta que los de Corinto, a los que no le cobraban, no le creían. A los que no los usaban, no los atendían. Y Pablo, que les llevó el evangelio de gratis, Pablo, que se esforzó para trabajar con sus manos, a ese le exigían cartas de presente. Bueno, en fin, pero no me quiero meter por ahí, porque el asunto acá es que el Señor Jesús es el que está mandando esto.
Con razón algunos se escudan diciendo que estos requisitos y estos llamados solo eran para los 12 iniciales. Y con razón algunos dicen que ya no hay ni sanidades ni milagros. Ni llevéis 2 túnicas. Bien, eso con respecto a ellos. Y continúa diciendo, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salí. Casas, lugares sencillos de hospedaje. Es bueno que si existe la posibilidad, hospedemos a las personas que llevan el Evangelio en buenos lugares, claro. Pero otra cosa es que lleguen exigiendo limusina, guardaespaldas, hotel de 10 estrellas y alimentación especial para cuidar sus delicados tractos digestivos. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Hay que ser cuidadosos con el lugar de hospedaje, lo que le está diciendo el Señor Jesús a ellos. Mas en cualquier ciudad o aldea, dice Mateo, donde entréis, informaos de quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Lo que les está diciendo es, no se pasen de casa en casa. Y agrega Mateo, y al entrar en la casa, saludadla. La palabra usada para saludar de los de Israel es shalom. Shalom significa paz. Y mire lo que es la economía del reino. Y si la casa fuera digna de paz, vuestra paz vendrá sobre ella. Es decir, van a recibir el mensaje del reino, van a recibir sanidades, van a recibir liberaciones. Pero no todos los van a recibir. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. No los van a recibir ni a ustedes, ni al mensaje, ni a los prodigios y señales. Sí, porque también se les ocurre a algunos pensar de manera infantil que predicar el reino de Dios y salir a hablar del Señor Jesús, todo el mundo le va a abrir la puerta. No, muchas se la van a tirar en la cara. Por eso dice, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto es economía del reino. Mejor dicho, esto del reino y esto de lo que el Señor Jesús envía a los discípulos, se le pega al que se le tenga que pegar y al que no se le devuelve. Así de sencillo. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, porque siempre existe la posibilidad, dice Mateo, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, a esa gente no le entra el mensaje del reino. No reciben la provisión del reino. No reciben la economía del reino. Cuando me refiero a economía aquí no estoy hablando de plata, me estoy hablando de todo el conjunto de cosas que rodean el reino de Dios. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad. Mira qué interesante. Ciudades completas están en la mira del Señor para enviarle la palabra, pero también para quitárselas cuando no la reciban. Ciudades completas están en la mira del Señor para hacer sanidades, milagros y liberaciones, pero si no la reciben, no se hacen allí esas señales. En Mateo dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dios desecha a la vez la casa o la ciudad que a Él y a su mensaje y a sus mensajeros desechan. Es que esto es muy delicado. Por eso yo no puedo andar pidiendo por ahí como limosnero cuando yo soy un representante del reino. El representante del reino debe saber a quién representa, al rey. Y el rey lo va a sostener y el rey lo va a mantener. Mateo dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio, porque hay un día del juicio, el día en que Dios juzgará las cosas ocultas en el corazón de los hombres por el evangelio que predicaba Pablo, por ejemplo, como estamos viendo en Romanos capítulo 2. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, oiga pues, que para aquella ciudad. Recuerde que la mejor forma de ilustrar lo que va a pasar en las Sagradas Escrituras es mirar lo que ya ocurrió en las Sagradas Escrituras. ¡Ay, ay, ay! Bueno, hombres como Pablo llevaron esto a cabo. En Hechos capítulo 13, versículo 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé
y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¡Ay, qué terrible entonces para esta ciudad de Hechos! Bien. Yo estoy como preocupada. Estoy muy preocupado. ¿Cómo así? Entonces, es que, observa, lo que el Señor está diciendo es: dependan de mí, no de las personas, por favor, pónganle dignidad a su ministerio. Es que no los están viendo cualquiera, los están viendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Santo de Israel, el Santo Ser que nació. Por favor, no importa la generación en la que te toque servirle al Señor, mira siempre a Dios. Y Él, como dice el Salmo 23, en su versículo final: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de tu Padre morarás por largos días. Aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, lo que te quiero decir es que un ministro de Dios no debe andar corriendo detrás de las cosas. Si él hace lo que el Señor le manda, predicar el reino de Dios y su justicia, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, ¿sabes qué va a ocurrir? Las cosas correrán detrás de ti, no tú detrás de las cosas. Para que vamos teniendo un equilibrio, pues. Y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Sí, porque no faltará el que diga lo que no debe decir. Bueno, vamos a dejar hoy por ahí, porque las cosas que el Señor Jesús nos quiere enseñar van a trastornar completamente algunos paradigmas o vacas sagradas que tienes en tu mente. Y dice la Escritura que saliendo, porque de nada sirve todo ese mandato que el Señor da y todas las instrucciones que da si los discípulos no salen a cumplirlas. Imagínense pues. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, llevando esa extraordinaria comisión que el Señor les había dado, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Mire que estaban anunciando el Evangelio, no estaban de turismo. Estaban anunciando el Evangelio, no sus teorías o sus quejas o sus propios evangelios. No, el del Señor. Y sanando por todas partes, enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios. ¡Qué maravilla! Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres que siguen enviando gente a predicar el reino, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.